Él tenía millones, pero lo escondió todo para poner a prueba su amor, solo que no esperaba que la verdad lo dejaría de rodillas. Julián tenía 36 años, una sonrisa de revista, un carro que hacía girar cabezas en cada semáforo, y una cuenta bancaria que parecía no tener fondo. Su vida estaba llena de lujos, viajes en avión privado, fiestas en yates, cenas en restaurantes carísimos donde ni siquiera entendía los nombres de los platillos. Pero a pesar de todo eso, había algo que no podía comprar: la seguridad de que alguien lo amara de verdad. Desde que tenía 25 y se hizo millonario por una aplicación que se volvió famosa, Julián se había vuelto un imán para mujeres, guapas, pero todas terminaban saliendo igual. Al principio todo era amor, sonrisas y promesas, pero cuando llegaban los problemas o él se mostraba vulnerable, desaparecían. Cada relación que terminaba le dejaba más desconfianza. No importaba si salía con modelos, influencers o actrices, todas parecían estar más enamoradas de su estilo de vida que de él. Por eso, cuando conoció a Mariana, algo se encendió diferente. Mariana no era como las demás. No tenía ropa de marca, ni maquillaje caro, ni se tomaba selfies a cada rato. La conoció una noche en una taquería del centro, cuando él decidió escaparse de una fiesta aburrida. Estaba ahí con una amiga, riéndose con la boca llena de salsa. Tenía una risa fuerte, natural, como si no le importara quién la escuchara. Julián pidió tacos en la misma mesa donde ella estaba porque no había lugares libres. Empezaron a platicar y terminaron riéndose de lo mismo. No se presentó como empresario, solo dijo que trabajaba en sistemas. Mariana tampoco preguntó mucho. Lo trató como a cualquier otro. Salieron un par de veces. Al principio Julián pensó que, como siempre, en algún momento ella iba a preguntar cuánto ganaba, o iba a querer que la llevara en su coche de lujo, pero no. Mariana nunca mencionó nada. Si comían tacos, bien. Si iban por un café barato, también. A veces pagaba ella, a veces él. Todo se sentía real. Pasaron 6 meses y Julián empezó a sentir miedo. Miedo real. No por ella, sino por sí mismo. Porque sentía que, por primera vez, estaba enamorándose de verdad. Y justo por eso, no podía evitar pensar, ¿y si Mariana solo estaba actuando? ¿Y si era igual que las demás pero más lista? ¿Y si estaba esperando el momento para sacar provecho? Ese pensamiento lo empezó a comer por dentro, hasta que una noche, mientras veía la televisión sin poner atención, se levantó del sillón, fue a su despacho, abrió su computadora y empezó a planear algo que ni él mismo sabía si era una locura o una genialidad. Durante una semana entera, Julián creó una historia falsa. Se inventó que su empresa se había ido a la quiebra. Rentó un departamento chico en una colonia sencilla. Vendió su coche de lujo y se compró uno viejo. Canceló todas sus tarjetas y se quedó con una de débito con poco dinero. Incluso le dijo a su asistente que no lo buscara por un mes. Estaba decidido a vivir como cualquier persona normal para ver si Mariana de verdad lo quería. Cuando por fin la citó para hablar, estaba nervioso como nunca. Pensó en cancelarlo 1000 veces, pero llegó el momento. Estaban sentados en una banca del parque, como siempre hacían después de caminar por ahí. Julián se veía diferente. No traía ropa de marca, ni reloj caro. Tenía el pelo un poco desarreglado y cara de no haber dormido. Mariana lo notó de inmediato. Él respiró hondo y le dijo que tenía que contarle algo. Le explicó que había invertido mal y que lo había perdido todo, que estaba vendiendo cosas para sobrevivir, que se iba a mudar a un lugar más sencillo, que entendía si ella ya no quería seguir con él. Mariana se quedó callada unos segundos. No le preguntó cuánto había perdido. No se enojó, no lloró, solo lo abrazó y le dijo: «No me importa lo que tengas o no, yo estoy contigo porque me haces sentir bien. Si estás pasando por algo feo, vamos a salir adelante juntos». Julián sintió que algo se le rompía adentro, una mezcla de alivio, culpa y esperanza. Así empezó su nueva vida, dejando atrás todo lo que había construido, pero con la ilusión de descubrir si, esta vez, el amor era real. Pero lo que Julián no sabía
Lo que estaba completamente fuera de su radar era que su pasado no se iba a quedar tranquilo, que alguien lo estaba observando, que una sombra estaba a punto de cruzar su camino, y esa sombra no venía con buenas intenciones. El primer día en su nueva vida, Julián se despertó confundido. Estaba en un colchón inflable, en un cuarto sin cortinas, con un ventilador viejo que apenas se movía. La habitación olía a humedad y a pintura barata. No había aire acondicionado, no había café recién hecho, no había asistente que le leyera su agenda del día, no había nada. Había rentado un departamento pequeño en una colonia sencilla. 3 calles más abajo había un tianguis que se ponía los miércoles y los domingos. Al lado vivía una señora con 5 gatos que lloraban en la madrugada. El baño estaba lleno de sarro y el calentador no servía. El refrigerador hacía un ruido raro cada vez que arrancaba. Todo era nuevo para él, y no en el buen sentido. Pero se aferró. Quería comprobar algo. Quería dejar atrás los trajes, el ballet parking, el sushi que ni le gustaba. Así que dejó de usar perfumes caros, se puso camisas comunes, jeans gastados, y hasta se cortó el pelo él mismo, mal y rápido, frente al espejo. Mariana no sospechó nada. Cuando le dijo que se iba a cambiar a ese lugar porque no tenía opción, ella le llevó una olla con arroz y pollo. Le ayudó a limpiar un poco, trajo un par de cobijas y hasta unas cortinas viejas que su mamá ya no usaba. Julián se sentía raro. No estaba acostumbrado a que lo cuidaran así. Siempre había sido al revés, y eso lo confundía más. Durante esos días, empezó a conocer una parte de Mariana que no había visto. La veía llegar al departamento con los ojos cansados, los pies hinchados, pero con una sonrisa. Se quitaba los zapatos y se sentaba en el piso, como si no pasara nada. A veces traía pan dulce, otras veces solo un juguito del Oxxo. Platicaban de todo, de lo que ella había visto en el trabajo, de lo que le contaba su hermana, de lo que soñaba hacer algún día. Una noche Julián se despertó con el sonido de la regadera. Mariana se estaba bañando con agua fría porque no había gas. Cuando salió temblando de frío, se rió y dijo que ya se estaba acostumbrando. Julián no sabía qué decir. Sentía un nudo en la garganta. No por pena. Era otra cosa. Algo más, fuerte. Durante la semana la acompañó a uno de sus trabajos. Mariana trabajaba en una cafetería en una zona de oficinas. Era mesera. Se movía rápido, saludaba a todos con cariño, se sabía los pedidos de memoria. Julián se sentó en una mesa y la vio desde lejos. Era otra persona ahí. Eficiente, simpática, entregada. Los clientes la querían. Cuando por fin tuvo un descanso, se sentó con él y se comió un pan con café, diciendo que eso le alcanzaba. Y luego volvió al trabajo sin quejarse. Esa tarde, él no pudo evitar preguntar por qué trabajaba tanto. Mariana se quedó callada un momento y luego le dijo que su mamá estaba enferma. Tenía cáncer. No dijo mucho más, solo que tenía que pagar los tratamientos, los medicamentos, las consultas, que a veces no alcanzaba, y que por eso también trabajaba en las tardes en otro lado. Esa noche, Julián no pudo dormir. Se quedó mirando al techo pensando en lo injusto que era todo. Él había vivido rodeado de lujos sin pensar 2 veces en el dinero. Mariana vivía haciendo malabares para que su mamá siguiera viva, y aún así, ella lo cuidaba a él, que estaba fingiendo una ruina que no era real. Día siguiente, fue a visitarla a su otro trabajo. Mariana era recepcionista en un consultorio dental. Estaba ahí hasta las 8 de la noche. Se veía cansada pero siempre atenta, con voz amable y sonrisa ligera. Cuando la acompañó a su casa, caminando por calles con lámparas medio fundidas, ella solo decía que algún día todo iba a mejorar. Julián empezó a sentir algo que no había sentido nunca, una mezcla de vergüenza, admiración y cariño. Ella estaba ahí, al pie del cañón, sin quejarse, sin pedirle nada. Y él estaba, jugando a ser pobre, sin contarle la verdad. Cada día se le hacía más difícil mantener la mentira,
Pero cada día también se convencía más de que Mariana no estaba con él por interés, que lo quería de verdad. Empezaron a pasar más tiempo juntos. Cocinaban lo que podían, veían películas viejas en la laptop, se quedaban platicando hasta tarde. A veces se quedaban en silencio, solo abrazados. Julián, en su vida anterior, había tenido de todo, pero nunca eso, nunca una conexión así, tan simple y tan profunda. Y justo cuando empezaba a creer que todo estaba saliendo bien, que la prueba tenía sentido, que estaba viendo la verdad, algo cambió. Una tarde, mientras caminaban rumbo al departamento, vieron estacionado un auto de lujo frente a la entrada. Mariana lo miró con curiosidad. Julián sintió que el estómago se le apretaba. Lo reconoció de inmediato. Era de alguien que no quería volver a ver. Ahí estaba, apoyada en el cofre, con lentes, oscuros, ropa cara y esa mirada altanera que conocía tan bien. Vanessa, su exnovia, y no había venido a saludar. Esa misma noche, después de que Vanessa se fue sin decir ni una sola palabra, Julián se encerró en el baño con el celular en la mano. Tenía las manos sudadas. No le escribió, no la llamó. Solo se quedó viendo la pantalla, esperando que pasara algo. Pero no pasó nada. Ni un mensaje, ni una amenaza, ni una explicación, y eso lo ponía más nervioso. Mariana no preguntó mucho, solo hizo una cara rara y cambió de tema. Pero Julián sabía que ella no era tonta. Había visto la forma en que Vanessa lo miró, como si supiera perfectamente quién era. Y eso le quemaba por dentro. Quería protegerla. Quería decirle todo, pero la mentira ya se le había hecho una bola de nieve enorme. No sabía cómo detenerla sin causar un desastre. A la mañana siguiente, Mariana se levantó antes que él, como siempre. Se fue sin hacer ruido, dejando una nota escrita a mano con letra medio chueca. Café en la estufa. Ten un buen día. Julián se quedó mirándola unos segundos, como si fuera algo que no merecía. Esa mujer que cargaba el mundo sobre los hombros, todavía se tomaba el tiempo para dejarle un mensaje bonito. Decidió seguirla. No por desconfianza. Solo quería verla en su rutina. Saber más de ella sin que tuviera que contárselo todo. La vio tomar el camión de Bar a las 7:30. Subió por la parte de atrás, apretada entre la gente, con la mochila colgando del hombro. Bajó en la esquina de siempre, la de la cafetería. Se puso el delantal y empezó su jornada. Atendía mesas, limpiaba charolas, recogía platos, sonreía, sin parar. Pero Julián notó algo que no había visto antes, su mirada cansada, los movimientos forzados, el cuerpo que parecía ir en automático. Mariana estaba al límite, y nadie lo notaba. Nadie, excepto él. Al mediodía tuvo un rato libre y se sentó con una compañera. Julián se acercó por detrás sin que lo viera y escuchó parte de la conversación. Mariana hablaba de una cita médica que no podía pagar, de una medicina que ya no encontraban en el seguro, y de que su mamá tenía días sin poder dormir por el dolor. Aún así, no se quebraba, no lloraba, solo hablaba como si fuera parte de la rutina, como si ya hubiera aceptado que así era su vida. Después del trabajo en la cafetería, Mariana volvió al departamento solo para cambiarse de ropa. No comió, solo se lavó la cara y se puso una blusa limpia. Julián quiso detenerla, decirle que descansara, que él podía ayudar, pero no se atrevió. No tenía cómo explicarle que sí tenía con qué ayudarla, pero que se estaba haciendo pasar por alguien sin un peso. Así que solo la acompañó al metro, caminando a su lado. En silencio. Mariana lo miró y le dio un beso rápido en la mejilla, antes de entrar a la estación. Su segundo trabajo estaba en una clínica dental. Era una recepcionista más, pero hacía de todo. Recibía pacientes, acomodaba las agendas, limpiaba el área de espera y hasta ayudaba a los doctores a llenar papeles. Salía casi a las 9 de la noche. Julián la esperó afuera, sentado en una jardinera. Cuando ella lo vio ahí, le sonrió. Esa sonrisa que a él se le había vuelto necesaria. Caminaron juntos de regreso.
Mariana le contó que había una paciente que siempre iba sin cita solo para platicar, que un niño le regaló una paleta porque le cayó bien, que una doctora nueva era medio sangrona, pero que ya se estaba acostumbrando. Hablaba de todo con tanta naturalidad, como si no tuviera derecho a quejarse. Esa noche, mientras ella se bañaba con agua fría otra vez, Julián se metió a su celular, no para espiar. Quería buscar la mejor clínica oncológica que conocía. Pensaba en pagar el tratamiento sin que ella supiera, pero algo en él también quería contárselo todo de una vez. Romper el personaje, terminar la mentira, ayudarla y quedarse con ella de verdad, sin juegos. Pero entonces sonó su celular, un mensaje, de Vanessa. Solo decía: ¿hasta cuándo vas a seguir con la farsa? Me estoy divirtiendo mucho. El corazón se le detuvo. No sabía cómo, pero Vanessa ya sabía lo que estaba haciendo. Y si ella lo sabía, era cuestión de tiempo para que todo se viniera abajo. Salió del departamento a tomar aire. Necesitaba pensar. Pero no podía alejarse mucho porque Mariana lo esperaba para cenar. Había hecho sopa instantánea con huevo revuelto y pan tostado. Eso era una cena especial para ella. Y Julián no podía faltar. Volvió con la cabeza hecha un lío. Pero ahí estaba ella, con los pies descalzos y el cabello húmedo, sonriendo como si todo estuviera bien, como si él fuera suficiente, como si no tuviera el mundo derrumbándose encima. Comieron en el piso, con una película de fondo que nadie veía. Julián no sabía cuánto tiempo iba a poder aguantar esa doble vida, pero mientras la miraba a los ojos, solo quería una cosa: que esa noche no se acabara nunca. El sacrificio no siempre hace ruido. A veces no se nota. A veces ni se dice. Se vive en silencio, como Mariana lo hacía todos los días. Desde afuera, parecía que tenía todo bajo control. Siempre con una sonrisa, con palabras amables, con ese «no te preocupes, todo va a estar bien», que le salía casi automático. Pero por dentro, se estaba desgastando poco a poco. Y Julián lo empezó a notar. Una noche llegó al departamento con los pies llenos de lodo. Había llovido y el transporte se había parado. Caminó más de 20 cuadras para no gastar en taxi. Cuando entró, se dejó caer en la cama sin decir nada. Solo respiraba hondo, cerrando los ojos con fuerza. Julián la miró desde la cocina, sin saber si acercarse o dejarla un momento sola. ¿Todo bien?, preguntó bajito. Mariana abrió los ojos, sonrió apenas y dijo que sí, como siempre, no más cansada, lo normal, y volvió a cerrar los ojos, pero esa vez, a Julián no le bastó esa respuesta. Se acercó, se sentó a su lado y le tomó una mano. No dijo nada, solo se quedó ahí, y Mariana apretó su mano de regreso, como si, sin palabras, le dijera: «Gracias por no irte». Esa noche, Julián no pudo dormir. Se levantó a la mitad y la vio dormida con el uniforme puesto, los zapatos en el piso, la cabeza sobre una toalla. Se la quedó viendo un buen rato. Parecía una niña. Y pensó, sin querer, en lo injusto que era que ella estuviera cargando sola con todo eso. Su mamá, sus trabajos, la renta, los medicamentos, las cuentas, el cansancio, el miedo, todo. Al día siguiente, Mariana despertó temprano como siempre. Julián quiso que se quedara a descansar, que faltara al trabajo, que durmiera una hora más. Pero ella ya estaba peinándose con la cara lavada y el uniforme doblado en el brazo. «No se paga solo, mi amor», le dijo con una sonrisa chiquita. «¿Te hago café?». Le preparó un café aguado, de esos que no alcanzan para mucho, pero que calientan las manos. Se despidió con un beso rápido y se fue. Julián se quedó con el corazón apachurrado. Después de eso, empezó a buscar la forma de ayudarla sin romper todavía la mentira. Fue al hospital donde trataban a su mamá y, sin decir quién era, habló con una enfermera para ofrecer cubrir parte de las medicinas, pero no se lo permitió. Le dijeron que solo los familiares podían hacer ese tipo de movimientos, y Mariana no había puesto a nadie más en los papeles. Eso lo hizo sentirse peor.
porque ella no solo se estaba partiendo en mil para mantener a su mamá, sino que lo estaba haciendo completamente sola, sin pedir ayuda, sin quejarse, sin poner a nadie de por medio, porque no quería molestar, porque no quería preocupar a los demás. Una tarde, Mariana llegó con los ojos rojos. Julián notó que se había estado aguantando el llanto. Ella fingió que tenía alergia, pero él no se tragó esa mentira. Le insistió un poco. Mariana bajó la mirada, respiró hondo y dijo lo que no había dicho nunca. La medicina que necesita mi mamá ya no la cubre el seguro, y la última caja se acaba mañana. No sé qué voy a hacer. Ahí fue cuando Julián sintió que algo dentro se le rompía. No podía seguir con el juego. No podía quedarse callado. Quería decirle: yo tengo el dinero, yo te lo pago. Dime cuánto es, yo lo consigo. Pero también tenía miedo. Miedo de que, al confesarle la verdad, todo lo demás se derrumbara, que ella no lo perdonara, que pensara que la estaba usando, o que se sintiera humillada por haber aceptado su ayuda sin saber quién era en realidad. Entonces solo le dijo: vamos a encontrar una forma, no estás sola. Y Mariana lo abrazó tan fuerte que a Julián se le fue el aire. Sintió que ella se deshacía en ese abrazo, que por fin se soltaba un poco, que se permitía bajar la guardia. No lloró, pero su cuerpo temblaba. Esa misma noche, Julián entró a su cuenta desde el celular y transfirió una cantidad grande al hospital. Lo hizo a nombre de un donador anónimo. Solo pidió que la medicina se entregara a tiempo. No podía soportar ver a Mariana en ese estado. Al día siguiente, cuando Mariana fue a la farmacia del hospital, le dijeron que ya estaba todo cubierto, que la medicina estaba lista para llevarse, que alguien la había pagado. Mariana se quedó en shock. Preguntó quién, pero nadie supo decirle. Solo repitieron que había sido un benefactor anónimo. Julián esperó su reacción todo el día. Pensó que llegaría emocionada, que lloraría, que querría entender qué había pasado. Pero cuando llegó al departamento, traía una cara distinta. Tranquila, pero confundida. Se sentó, sacó la medicina del bolso, la puso sobre la mesa y se quedó mirándola en silencio. No sé quién fue, dijo, casi como para ella misma. Pero no sé, no me gusta deber favores. Julián tragó saliva. Quiso decirle que no debía nada, que todo estaba bien, pero no lo hizo. Solo asintió y le ofreció un té. Mariana se lo tomó en silencio, y esa noche no hablaron mucho. Pero Julián supo, desde ese momento, que el sacrificio de Mariana no era solo físico o económico. Era también emocional. No sabía recibir ayuda. No sabía pedirla. Porque nadie le había enseñado a hacerlo. Porque la vida la había hecho fuerte a la fuerza. Y él, que había tenido todo siempre, por primera vez sentía que tenía algo real que proteger. Vanessa no era de las que dejaban las cosas a la mitad. Nunca lo había sido. Y mucho menos cuando algo la hería en el orgullo. Lo de Julián todavía le ardía como si hubiera pasado ayer, aunque ya hacía más de un año que habían terminado. Pero lo que realmente la había hecho estallar no era que él la hubiera dejado. Era enterarse por medio de chismes de una amiga que Julián ahora andaba con una muchachita cualquiera, según sus propias palabras, y que, para colmo, estaba viviendo en una colonia donde ni Uber quería entrar. Eso la puso de malas. Muy malas. Lo que Vanessa no sabía aún eran los detalles. No sabía si Julián estaba jugando a hacerse el pobre, si estaba quebrado de verdad o si todo era parte de alguna estrategia. Pero lo que sí sabía era que él ya no le contestaba los mensajes, no devolvía llamadas y la tenía bloqueada en 1700 de todos lados. Eso, para alguien como ella, era una ofensa del tamaño del mundo. Y no pensaba quedarse con los brazos cruzados. Empezó con lo más básico. Mandó a un chofer de confianza a seguirlo, un tipo discreto que ya antes le había ayudado con otros asuntos delicados. El chofer lo esperó 2 días afuera del departamento de Julián. Lo siguió mientras iba al mercado, mientras caminaba con Mariana, mientras tomaban el metro. Hizo un par de fotos y se las mandó por mensaje.
Vanessa no podía creer lo que veía. Ahí estaba Julián, el mismo que antes gastaba 20,000 pesos en una comida, caminando con una mochila vieja al hombro, comiéndose un pan de dulce en una esquina y cargando una bolsa de frijoles. Parecía otro, y no en el buen sentido. Cuando vio a Mariana, se le frunció el ceño. No la conocía, pero algo en ella le molestó al instante. Quizá fue su forma de sonreír, como si no tuviera miedo a nada, o su mirada tranquila, como si todo estuviera bien. Pero más que eso, lo que más le dolió fue la expresión de Julián mientras la miraba. Esa cara no la había puesto con ella. Jamás. Vanessa no era tonta. Supo en segundos que eso no era cualquier relación. No era algo casual. Julián estaba metido hasta el fondo, y eso lo volvía todo más personal, más urgente. No tardó en armar su propio plan. Primero, averiguó todo lo que pudo de Mariana. Nombre completo, dirección, dónde trabajaba, quién era su mamá, todo. Tenía contactos en todos lados. Una llamada por aquí, otra por allá, y en 2 días ya sabía que Mariana trabajaba en una cafetería en la mañana y en un consultorio dental por las tardes. También supo de la enfermedad de su mamá, y ahí encontró un punto débil que pensó aprovechar más adelante. Fue a la cafetería una mañana cualquiera, vestida sencilla, sin tanto maquillaje. Se sentó en una mesa, al fondo, donde podía verla sin llamar mucho la atención. La vio moverse con agilidad, saludando clientes, limpiando mesas, con el cabello recogido y los tenis desgastados. Había algo en Mariana que le molestaba más de lo que quería aceptar. Tal vez era esa calma, ese no necesitar demostrar nada. Al final, cuando Mariana le llevó la cuenta, Vanessa le sonrió como si fuera una clienta más y le dijo: «Gracias, todo muy rico. ¿Tú eres la encargada?» Mariana negó con una sonrisa y dijo que no, que solo ayudaba. Y se fue a otra mesa. Vanessa se quedó mirándola con la mandíbula apretada. Ese mismo día, fue a la clínica donde trabajaba por las tardes. Esperó, en la sala como cualquier paciente, con una cita falsa que había agendado usando otro nombre. Mariana estaba en la recepción. Se saludaron otra vez, como si fuera su primer encuentro. Mariana no la reconoció. Ahí fue cuando Vanessa confirmó todo. Mariana no tenía ni idea de quién era ella, ni del pasado con Julián, ni del nivel de problemas en los que estaba a punto de meterse. A la noche siguiente, Julián estaba en el departamento cocinando algo sencillo cuando recibió una nota escrita a mano debajo de la puerta. No decía mucho, solo: «Nos veremos pronto. No te hagas el loco». El corazón se le aceleró. Esa letra la reconocía de inmediato. Era Vanessa. Salió a la calle. Miró a todos lados, pero no había nadie. Solo el ruido del tráfico lejano y unos perros ladrando. Se metió de nuevo respirando agitado. Sabía que Vanessa era peligrosa, no porque fuera violenta, sino porque no tenía límites. Si se le metía algo en la cabeza, no paraba. No aceptaba perder, mucho menos con alguien como Mariana. Esa noche Julián no dijo nada. Mariana llegó tarde, cansada como siempre, y se metió directo a bañar. Cuando salió, solo alcanzó a decir: «Hoy vino una clienta bien rara. Me preguntó si era la dueña». Y se rió. Julián se quedó helado. No quiso decirle la verdad. No todavía. Pero por dentro ya sabía que las cosas se iban a complicar. Mucho. Vanessa ya había aparecido. Ya los había visto. Ya había olido lo que había entre ellos. Y ahora que conocía su punto débil, no iba a descansar hasta meter las manos. Julián pensó que podía manejarlo, que con solo ignorarla Vanessa se iba a cansar, pero no conocía el alcance real de su obsesión. Esa sombra del pasado ya estaba adentro, y todavía no había mostrado sus verdaderas intenciones. Esa mañana en la cafetería empezó como cualquier otra. Mariana llegó corriendo, con el cabello todavía húmedo, los zapatos medio sucios del camino y un dolorcito en la espalda que ya era parte de su rutina. Saludó a todos con una sonrisa y se puso a trabajar en automático. Limpiar mesas, acomodar las sillas,
prender la cafetera, sacar los jugos del refri, todo normal. Hasta que sin esperarlo una mujer entró por la puerta como si estuviera caminando en una pasarela. Lentes oscuros grandes, el cabello planchado perfecto, ropa cara pero casual, y un perfume tan fuerte que hizo girar varias cabezas. Mariana no la reconoció, pero desde el primer momento notó que traía esa actitud que tienen las mujeres que se sienten por encima de todos. Vanessa entró sonriendo, pero con esa sonrisa que no nace del gusto, sino del poder. Se sentó en una mesa de la esquina, sacó su celular último modelo y pidió un café con leche descremada y un pan sin azúcar. Mariana le dijo amablemente que ahí no tenían ese tipo de pan, que solo había con azúcar normal. Vanessa sonrió más y dijo, «Está bien, me adapto, como todos». Mariana no entendió el comentario, solo fue por el café. Cuando se lo llevó, Vanessa la miró directo a los ojos y le dijo, «Tú eres Mariana, ¿verdad?». Mariana se sorprendió un poco. Asintió con la cabeza. «¿Qué nombre tan común como tú?». Mariana pensó que era una broma o que quizá la había confundido con alguien más. No le dio importancia. Sonrió un poco por compromiso y se fue a atender otra mesa. Pero algo le picó por dentro. Esa mujer traía una vibra extraña. Algo no cuadraba. Vanessa se quedó ahí más de una hora. No tomaba mucho café, solo miraba alrededor, como si estuviera estudiando el lugar. Cuando Mariana se acercaba, ella le hacía preguntas raras, que si llevaba mucho tiempo trabajando ahí, que si era de la ciudad, que si tenía familia cerca, que cómo le hacía para verse tan tranquila con esa vida tan apretada. Mariana ya no sabía si le estaba tirando indirectas o si era una clienta rara, pero algo le decía que esa mujer no estaba ahí por casualidad. Cuando por fin pagó y se fue, dejó una propina grande, demasiado para el tipo de café que había tomado, y antes de salir, le dijo con una sonrisa, «Cuídate, Mariana. A veces lo que parece bueno, no lo es tanto». Esa frase la dejó helada. Se quedó parada viendo la puerta cerrarse detrás de ella, con el corazón acelerado. ¿Qué había querido decir? ¿A qué se refería? ¿La conocía? Cuando llegó la hora de la salida, Mariana no dijo nada a sus compañeros. Solo se fue directo al consultorio dental. Durante el camino pensó en todo. Esa mujer no había llegado por accidente. Sabía su nombre. Sabía cosas de ella. ¿Quién era? ¿Una clienta loca? ¿Alguien del pasado de su mamá? ¿O algo peor? Por otro lado, Julián también andaba inquieto. Esa mañana había salido temprano a caminar para despejarse, pero todo el camino estuvo pensando en lo mismo. Vanessa. Sabía que ya estaba cerca, y si ya había ido a dejarle una nota, no iba a parar ahí. Se preguntaba si ya habría visto a Mariana, si ya habría hecho contacto, si estaba tramando algo. Por la noche, cuando Mariana llegó al departamento, se le notaba rara. No dijo nada al principio. Se quitó los zapatos, se sentó en el piso como siempre, pero con la mirada perdida. Julián la observó en silencio hasta que no aguantó más. ¿Todo bien? Mariana se tardó en contestar. Luego soltó. Hoy fue una clienta muy rara. Me conocía, sabía mi nombre. Me dijo cosas que no entendí. Julián sintió un frío en el estómago. ¿Cómo era?, preguntó tratando de sonar tranquilo. Alta, flaquísima, muy arreglada. Como de esas señoras que viven en Polanco y no pisan la calle si no es con chofer. Tenía una mirada pesada, como si supiera todo de todos. Julián supo de inmediato que era ella. Se quedó callado. No sabía si decirle la verdad o esperar un poco más. Mariana lo notó. ¿La conoces? Julián dudó. Puede ser. Suena como alguien que conozco del pasado, pero no creo que sea nada grave. Mariana lo miró con duda. No le creyó del todo, pero no quiso insistir. Pues ojalá no vuelva. Me dejó un mal sabor de boca. Esa noche cenaron en silencio. Julián, con el estómago hecho nudo, Mariana dándole vueltas a la cabeza. Lo que ninguno sabía era que, mientras ellos trataban de calmarse,
Vanessa ya estaba preparando su siguiente movimiento. Y ese movimiento iba a ser mucho más directo, más peligroso, mucho más personal. Julián se levantó antes del amanecer, no porque tuviera algo que hacer, sino porque no podía dormir. Se había pasado la noche dando vueltas en la cama, con la cabeza llena de pensamientos que no lo dejaban en paz. Mariana dormía profundo a su lado, con la mano entrelazada a la suya, como si en sueños también lo buscara. Y eso era justo lo que más lo jodía por dentro. Llevaba semanas viviendo una mentira que él mismo había armado. Desde el principio, todo había sido una prueba, ver si Mariana lo quería por él o por lo que tenía. Pero ya no era una prueba, ya no era un plan, ya no se trataba de averiguar algo. Ahora estaba metido hasta el cuello en una relación real, con una mujer real, con sentimientos reales. Y cada día que pasaba sin decir la verdad, más miedo tenía de perderlo todo. Había pensado 1000 veces cómo contarle. Había ensayado frases en el espejo. Mariana, necesito contarte algo importante, o no soy quien tú crees. Pero todas le sonaban a telenovela barata. Ninguna le salía natural. Ninguna le quitaba ese miedo que le apretaba el pecho. Ahora, con Vanessa rondando, todo se volvía peor. Sabía que en cualquier momento ella iba a explotar la bomba, que no le importaba a quién se llevara de paso, que si tenía que arruinarle la vida a Mariana con tal de hacerlo sufrir, lo iba a hacer sin pensarlo 2 veces, y él se había quedado sin tiempo, pero al mismo tiempo, no podía evitar pensar en lo otro. ¿Y si le decía todo a Mariana y ella no lo perdonaba? ¿Y si se sentía humillada? ¿Y si pensaba que todo era un juego, que la estaba usando? Porque, sí, eso parecía. Una trampa. Una mentira gigante solo para probar algo. Se sentó en la mesa con una taza de café mal hecho, viendo el vapor subir, mientras pensaba en la única verdad que sí sentía con certeza. La amaba. Como nunca antes había amado a nadie, ni siquiera a Vanessa, que ahora se le hacía tan lejana y tan vacía. Lo de Mariana era diferente. No era fuego ni drama, era hogar, era esa sensación de paz cuando ella entraba por la puerta, esa sonrisa después de un día duro, esa forma de mirarlo sin filtros, sin esperar nada. Y ahí estaba su dilema. ¿Le decía la verdad y arriesgaba todo? ¿O seguía callado esperando que de alguna forma las cosas se acomodaran solas? Pero eso no iba a pasar. Lo sabía, porque Vanessa estaba moviendo hilos que él ni siquiera podía ver. Esa tarde, mientras caminaban juntos por el mercado, Mariana le habló de su mamá. Le dijo que estaba un poco mejor, que había tenido un buen día, que incluso bromeó con las enfermeras. Julián sonrió, pero por dentro sentía una presión horrible, porque sabía que parte de eso era gracias al dinero que él había metido por fuera. Un dinero que Mariana no sabía que venía de él. ¿Te pasa algo?, preguntó Mariana, deteniéndose frente a un puesto de frutas. ¿Eh? Estás callado. Y como raro. Julián la miró, y por un segundo estuvo a punto de soltarlo, todo. Ahí entre los aguacates y los plátanos. Quiero contarte algo, pero no sé cómo. Mariana se quedó esperando. ¿Es algo malo? No, no sé. Depende de cómo lo veas. Bueno, dímelo. Julián abrió la boca, pero antes de decir cualquier cosa sonó su celular. Era un mensaje. Lo leyó rápido. Era de un número desconocido. Solo decía: si no hablas tú, lo haré yo. Y no va a ser bonito. Sabía perfectamente quién lo había mandado. Guardó el teléfono sin contestar. ¿Y bien?, preguntó Mariana con la ceja levantada. No es nada, solo que estoy preocupado por lo de tu mamá. Eso. Mariana sonrió, le tomó la mano y siguieron caminando. Pero Julián se odiaba a sí mismo en ese momento. Esa noche, mientras Mariana se bañaba, él abrió su laptop. Empezó a escribir una carta, una larga, donde le explicaba todo. Desde el principio. ¿Quién era en realidad? ¿Qué había hecho? ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué sentía?
La idea era imprimirla y dársela. Dejar que la leyera sola, sin presión. Que decidiera si lo perdonaba o no. Pero mientras escribía, la pantalla se puso negra por unos segundos. Luego apareció una notificación de correo. De Vanessa, asunto. Mariana no sabe que tú y yo, bueno, ya sabrá pronto. Julián cerró la laptop de golpe. Se le revolvió el estómago. No tenía claro qué quería hacer Vanessa, pero ya estaba claro que no iba a parar. Y si no hablaba ya, alguien más lo iba a hacer por él. Y no de la mejor forma. Salió del departamento sin decir nada. Caminó sin rumbo por varias calles. Se sentó en una banqueta entre puestos cerrados y ruido de carros a lo lejos. Sacó el celular. Marcó. Sonó 2 veces y colgó. No sabía a quién llamar. No sabía qué hacer. Solo sabía que si no hablaba pronto, lo iba a perder todo. A Mariana, su confianza, su respeto, su amor. Y esta vez no iba a haber vuelta atrás. La noticia llegó como llegan esas cosas que uno nunca quiere escuchar, pero que tarde o temprano llegan. Mariana recibió la llamada justo cuando estaba terminando su turno en la cafetería. Su jefa le dijo que podía contestar, que se veía pálida. Y sí, lo estaba. Era del hospital. Le dijeron que su mamá había tenido un bajón en la madrugada, que los dolores se habían vuelto más intensos, que el medicamento ya no era suficiente, que necesitaban hacerle un nuevo estudio. Uno caro. Uno que Mariana no podía pagar. Colgó sin decir nada. Se fue al baño, se encerró ahí, se sentó en la taza sin tapa y se tapó la cara con las manos. No lloró, no podía. El cuerpo ya no le daba ni para eso. Solo se quedó ahí, con la mente en blanco, con la garganta cerrada, como si alguien le hubiera metido un puño en el pecho. Cuando salió, fingió que todo estaba bien. Terminó de limpiar su área. Se cambió, se puso su mochila al hombro y caminó hasta la estación del metro. No le avisó a Julián. No quería verlo todavía. No quería que la viera así. No sabía cómo explicarle que estaba al borde, que todo se le estaba saliendo de las manos. Llegó al hospital directo a la sala donde tenían a su mamá. La encontró dormida, con la cara más delgada, la piel más pálida, respirando suave. Una enfermera le explicó todo otra vez. Necesitaban hacerle un estudio urgente para decidir si podían cambiarle el tratamiento. Era su única opción si querían frenar el avance del cáncer. Pero costaba. Y no poco. ¿Y si no lo hago?, preguntó Mariana, sin parpadear. Podemos seguir con lo básico, pero ya no está funcionando, respondió la enfermera. ¿Cuánto tiempo tiene? La enfermera bajó la mirada. No lo sabemos con certeza, pero no mucho. Mariana asintió. No lloró. Solo apretó los dientes. Salió del hospital caminando lento. Se detuvo afuera, junto a una banqueta rota, y ahí sí se soltó. No lloró fuerte, no gritó. Lloró bajito, con la cara en las rodillas, como si no quisiera molestar a nadie, como si ni siquiera su dolor mereciera hacer ruido. Julián no supo nada hasta que ella llegó al departamento esa noche. Venía con los ojos rojos, la voz apagada y las manos heladas. No quiso cenar. Se sentó en la cama y se quedó mirando la pared. Él se sentó junto a ella. No dijo nada. Solo la abrazó, y Mariana por primera vez se dejó abrazar sin decir una sola palabra. Después de un rato soltó la verdad. Mi mamá está empeorando. Necesita un estudio que no puedo pagar. Ya no sé qué hacer, Julián. Ya no puedo con esto. Julián tragó saliva. Se sentía como una mierda. Porque tenía el dinero. Porque podía pagar ese estudio con una sola llamada. Pero seguía escondiéndose detrás de su mentira. Vamos a resolverlo, le dijo, sin pensarlo mucho. ¿Cómo? No sé, pero lo haremos, no estás sola. Mariana asintió, pero se notaba que no le creía del todo. Ya estaba cansada de promesas, estaba rota. Al día siguiente, Julián se fue directo al hospital sin decirle. Habló con el director de la clínica, con una excusa rápida. Puso una nueva cantidad en efectivo.
Pagó el estudio. De nuevo, pidió que todo quedara como si fuera un donativo, que no se dijera nada, que solo se hiciera. No podía más con la culpa de verla sufrir por algo que él podía solucionar con un clic. Mariana se enteró ese mismo día por teléfono. Alguien pagó el estudio. Ya lo tenemos listo. Puedes venir mañana temprano. Se quedó callada unos segundos. Luego preguntó quién había sido, pero no le dijeron nada. Solo repitieron lo de un donador anónimo. Esa noche, cuando llegó con Julián, se le notaba rara, como si estuviera confundida. No dijo mucho. Apenas comió un pan con café y se metió a bañar. Julián se quedó viéndola. Sabía que el tiempo se le estaba acabando. Tenía que hablar pronto, pero antes de hacerlo, algo más sucedió. Vanessa, otra vez, apareció en el hospital. Se hizo pasar por una pariente lejana de una paciente. Entró al área donde estaba la mamá de Mariana. Se sentó en la sala de espera con una revista en la mano fingiendo estar aburrida. Cuando Mariana pasó cerca, le habló. ¿Cómo sigue tu mamá? Mariana se detuvo. La reconoció al instante. Esa mujer que había ido a la cafetería, esa mujer de la mirada pesada. ¿Tú qué haces aquí? Vanessa sonrió con la misma calma de siempre. Solo vengo a visitar, pero me da gusto verte. Quería decirte algo, ya que estamos aquí. Tu vida parece muy tranquila, muy limpia. Pero, ¿estás segura de que Julián es quien dice ser? Mariana frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Solo una duda. Noté, parece raro que alguien con tan poco dinero siempre tenga una solución para todo. Mariana sintió un golpe en el pecho. ¿Quién eres tú? Solo alguien que lo conoce más de lo que tú crees. Y se fue. Así, sin más. Mariana se quedó helada. Y por primera vez desde que todo empezó, dudó. Julián ya no aguantaba más. Había pasado la noche entera mirando el techo, con el corazón acelerado, la cabeza hecha trizas y las manos sudadas. Sentía que lo que tenía con Mariana se le estaba yendo de las manos, que si no hablaba pronto, si no le decía la verdad, ya lo iba a perder todo, y no se trataba solo del amor que sentía por ella, sino de la culpa, del respeto, de la vergüenza que lo venía persiguiendo desde que empezó con toda esta farsa. Se paró de la cama como si le hubieran dado un empujón. Mariana aún dormía, pero ya no descansaba igual. Desde el día anterior se le notaba distinta, más callada, como si algo estuviera dando vueltas en su cabeza. Julián lo sentía. Ese tipo de silencios pesan, y él los conocía bien. La noche anterior Mariana había llegado seria. Dijo poco. Se metió a bañar sin soltar ninguna palabra de más. Solo que había ido al hospital, que habían adelantado el estudio de su mamá y que estaba todo cubierto, otra vez por un donador anónimo. Pero esta vez no preguntó, ni sonrió. Solo lo dijo como si ya no quisiera pensar en eso. Y eso era justo lo que le dolía a Julián. Que ella ya estaba empezando a desconfiar. Ese día, él no fue a trabajar. Ni siquiera revisó el correo. Apagó el celular. Solo se dedicó a pensar cómo hablar con ella. ¿Qué palabras usar? ¿Qué tono? Se vistió con ropa sencilla y salió a comprar pan y café. Quería que fuera una conversación tranquila, sin distracciones. Que nada más importara, en ese momento. Cuando Mariana regresó del hospital traía la cara cansada pero firme. Se saludaron con un beso breve, sin emoción. Se sentó en la cama, se quitó los tenis y se quedó mirando sus pies. ¿Cómo está tu mamá?, preguntó él con la voz suave. Dormida, algo débil. Pero bien, según los doctores. Julián respiró profundo. Ya no podía postergarlo más. Necesito hablar contigo, soltó al fin. Mariana levantó la mirada, lo miró con atención. Sabía que venía algo importante. ¿Qué pasa? Julián se sentó frente a ella. Se le notaba nervioso. Tragó saliva. Sus manos le temblaban. Lo que te voy a decir es algo que debí contarte desde el principio. Pero tenía miedo, y no quiero seguir mintiéndote. Tú mereces la verdad.
Mariana lo miraba sin parpadear. Julián, ¿qué hiciste? Él respiró hondo otra vez. No soy quien crees que soy. O sí, pero no de la forma en la que te lo he mostrado. Yo no perdí mi trabajo. No estoy quebrado. Todo esto que he vivido contigo, lo hice para saber si... La puerta se abrió de golpe. Mariana se volteó. Y ahí estaba ella, Vanessa, parada en la entrada del departamento, con la cara llena de burla, los ojos brillando de malicia y un sobre en la mano. Ay, perdón por interrumpir. ¿Sigo siendo... ¿Bienvenida? Mariana se levantó como si la hubieran picado. Julián también se puso de pie, como si lo hubieran jalado de un hilo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Julián, con la voz tensa. Vanessa levantó el sobre. Solo vine a entregar esto. Me pareció feo que Mariana se enterara por boca ajena. Preferí que lo leyera con sus propios ojitos. Se acercó, puso el sobre en la mesa y miró a Mariana directo a la cara. Digo, ya que estamos siendo sinceros. ¿No? Mariana miró el sobre como si quemara. Julián intentó tomarlo primero, pero ella se lo ganó. Lo abrió sin dudar, sacó unas hojas, leyó un par de líneas, y su cara cambió. Primero se puso blanca, luego roja, y luego no dijo nada. Julián quiso acercarse. Mariana, por favor, escúchame. Pero ella levantó la mano pidiéndole que no dijera nada. ¿Es cierto esto?, preguntó sin mirarlo. ¿Todo esto es verdad? Julián no supo qué decir primero. Se acercó un poco más. Sí, pero no como lo estás entendiendo. Yo te iba a decir, justo ahora, te lo juro. Mariana lo miró con una mezcla de rabia, dolor y decepción que lo dejó helado. ¿Entonces todo esto fue una mentira? ¿Desde el principio? No. Bueno, sí, al principio sí. Pero después ya no. Me enamoré de ti. Yo solo quería saber si... ¿Sí qué?, interrumpió Mariana. ¿Si yo te quería aunque fueras pobre? ¿Te estabas burlando de mí? No, no era burla. Era miedo. Yo tenía miedo de que tú... No digas más, gritó y le tembló la voz. No quiero escucharte ahora. No puedo. Vanessa cruzó los brazos, disfrutando cada segundo. Ups, creo que no era el mejor momento. Para visitas. Me retiro. Salió del departamento como si no hubiera pasado nada, dejando la puerta abierta. Julián intentó acercarse a Mariana, pero ella dio un paso atrás. Necesito pensar, Julián. Necesito entender qué fue todo esto. Yo te amo. Mariana. Eso no fue mentira. Ella no contestó. Solo agarró sus cosas, se puso los tenis, tomó su mochila y se fue. Y Julián se quedó solo, con el sobre la mesa y el corazón hecho pedazos. Julián no se movió durante un buen rato. Seguía parado junto a la mesa mirando la puerta abierta, como si todavía hubiera una mínima posibilidad de que Mariana regresara. Pero no. No se escucharon pasos de vuelta. No se abrió la puerta. Nada. Solo el silencio. Un silencio denso, feo, que se sentía en el pecho como cuando se corta el aire por un golpe. No sabía qué hacer con sus manos, con sus piernas, con su cuerpo entero. Quería correr tras ella, pero sabía que no estaba lista para escucharlo. Quería gritar, llorar, destrozar algo, pero no tenía fuerzas. Solo se sentó en la cama, con la cabeza entre las manos, tratando de entender cómo había llegado hasta ese punto. Vanessa había logrado exactamente lo que quería, y él la dejó, porque tuvo muchas oportunidades para decir la verdad y no lo hizo. Se confió, se esperó, se escudó en el miedo, en la duda, en la excusa de mañana se lo digo. Y el mañana nunca llegó. Llegó Vanessa, y se lo arrebató todo en 5 minutos. El sobre seguía sobre la mesa. Ya no tenía caso, ya todo estaba expuesto. Dentro había copias de su identificación oficial, estados de cuenta, una nota de prensa donde aparecía en la portada de una revista de negocios y un par de fotos con Vanessa de cuando aún eran pareja. Todo junto, como si fuera un expediente listo para hundirlo. Nada editado, nada falso, pura verdad.
pero entregada con veneno. Pasó el resto de la noche sin dormir. No se bañó, no comió, no prendió la tele. Solo esperaba, como si en cualquier momento Mariana fuera a aparecer. Pero las horas pasaron, y nada. A la mañana siguiente intentó llamarla. 1, 2, 5 veces. Nada. Le mandó mensajes. Por favor, necesito explicarte. No fue una burla, fue miedo. Te amo, Mariana. No fue mentira. Los leyó, pero no contestó ninguno. Ese día, Julián no fue a trabajar. No salió del departamento. No se cambió de ropa. Se quedó tirado en la cama, con la mirada fija en el techo, pensando en todo lo que había hecho mal. Lo peor de todo era que, en el fondo, sabía que ella tenía razón para sentirse así. Había jugado con algo muy delicado, su confianza. Y eso no se arregla con un perdóname, ni con flores, ni con una disculpa bien escrita. Del otro lado, Mariana caminaba como un fantasma por la ciudad. Se fue directo al hospital como siempre. Entró a la habitación de su mamá, que dormía. Se sentó a su lado y se quedó ahí en silencio, mirándola. Tenía la cabeza llena de cosas, imágenes, frases, la cara de Julián diciendo «yo te amo», las fotos, el sobre, todo mezclado, todo mal. No sabía si estaba más enojada o más herida. Sentía una mezcla rara entre decepción, tristeza y una rabia que no terminaba de entender. Porque sí, Julián le había mentido, pero no para burlarse de ella, ¿o sí? ¿Dónde estaba el límite entre una prueba y una manipulación? ¿Qué clase de persona se mete en la vida de alguien fingiendo ser pobre solo para ver si lo quieren de verdad? Por momentos se decía que ya no quería saber nada de él, que no podía confiar en alguien así, que si había sido capaz de ocultar algo tan grande, podía ocultar cualquier cosa. Pero luego se acordaba de los días que pasaron juntos, de las veces que él la cuidó cuando llegaba cansada, de cómo la miraba cuando pensaba que ella no lo notaba, de todo lo que hizo por su mamá sin que ella se lo pidiera. ¿Era todo una mentira? ¿O se había vuelto verdad en el camino? Ese mismo día, mientras preparaba los papeles del siguiente tratamiento, una enfermera se acercó con una sonrisa tímida. Tu mamá tendrá los análisis mañana a primera hora. Ya está todo cubierto. Mariana levantó la mirada. ¿Otra vez alguien pagó? La enfermera solo asintió. ¿Sabes quién fue? No. Otra vez fue anónimo, pero dijo que es alguien que quiere que tu mamá esté bien, sin importar si tú lo odias o no. Ahí supo que había sido Julián. Solo él podía dejar un mensaje así, y al mismo tiempo, eso le dolió más, porque él seguía tratando de arreglarlo, pero a escondidas, sin enfrentarse, como si todo pudiera resolverse desde la sombra. Salió del hospital con un nudo en el pecho. Esa tarde no fue a trabajar. Caminó sin rumbo por las calles, sin saber bien a dónde ir. Pasó frente a una iglesia, frente a una tienda de ropa, frente a un parque donde solía ir con Julián a comer pan y hablar de cualquier tontería. Cada rincón le recordaba algo, y en todos esos recuerdos él estaba, con su risa, con su voz, con su forma de abrazarla. Quiso odiarlo, pero no podía. Quiso llamarlo, pero no sabía qué decir. Esa noche durmió en casa de su hermana. No quería volver al departamento. No todavía. No sabía si quería regresar, o si ya no había nada a qué volver. Julián, por su parte, seguía esperando un mensaje, una señal, lo que fuera. La comida seguía servida en la mesa, fría, intacta. Pasó 2 días sin escuchar su voz, 3 sin verla, 4 sin saber si la había perdido para siempre. Y fue entonces cuando empezó a notar otra cosa: la prensa, los medios, las redes. Alguien estaba filtrando su nombre, sus fotos, su historia personal, y eso ya no era solo un asunto de amor. Vanessa no había terminado. Julián no entendía qué estaba pasando. Al principio pensó que era coincidencia. Una nota en internet, sin su foto, que hablaba de un empresario que había fingido su ruina para probar a su novia. Luego otra, con más detalles, más venenosa,
mencionando nombres falsos pero claramente, inspirada en su historia. Pero al tercer día, la cosa se puso seria. Su nombre completo apareció en una publicación, acompañado de una foto vieja con Vanessa y un titular que lo hacía ver como un monstruo. El millonario que engañó a su novia enferma para ver si valía la pena. Julián sintió el corazón caérsele al estómago. Abrió los comentarios. Era una lluvia de odio. Qué asco de tipo. Claro, típico rico jugando con la gente humilde. Ojalá lo demanden. El dinero no te da valores. No podía creer lo que estaba viendo. Lo habían convertido en un villano de novela barata. Y lo peor era que nadie sabía la historia completa. Esa tarde, su abogado lo llamó. Le dijo que empezaban a llegar correos y llamadas preguntando por su reputación, sus negocios, incluso si estaba vinculado a algo ilegal. Las empresas donde tenía acciones estaban nerviosas. La imagen pública de Julián comenzaba a tambalearse, y todo por algo que no era un delito, pero sí parecía una total locura. Ahí supo que esto no era una simple venganza amorosa. Esto era otra cosa. Esto era una trampa bien armada. Y la única persona que podía estar detrás era Vanessa. Quiso llamarla, encararla, pero sabía que no tenía sentido. Vanessa no negaría nada. Se lo diría directo y con gusto. Se la estaba cobrando toda. No solo por la ruptura, sino por haberla sustituido por alguien que, a su parecer, no le llegaba ni a los talones. Y justo cuando pensó que no podía ponerse, peor, le llegó un correo anónimo. Si no te haces a un lado, puedo mostrar mucho más. Esta fue solo una probadita. No venía firmado. No decía nada más, pero tenía un archivo adjunto, una grabación. Era una conversación editada, recortada, fuera de contexto. Se escuchaba su voz hablando con Mateo, su amigo, en la que decía: «No creo que Mariana aguante mucho si se entera de la verdad. Se va a quebrar». Julián recordaba esa charla. Habían sido horas después de que Mariana le contara sobre su mamá. Él estaba preocupado, vulnerable, dudando de cómo actuar. Pero al escucharla ahora, recortada así, sonaba como si estuviera jugando con ella, como si la quisiera destruir. La piel se le puso fría. Estaban armando una historia falsa, con pedazos reales. Y eso era peligrosísimo. Llamó a Mateo de inmediato. Le contó lo de la grabación. Mateo no lo podía creer. Pensaron en qué momento alguien pudo haberlos grabado. Y solo había una posibilidad: la oficina. La trampa venía de ahí. Vanessa seguía teniendo contacto con algunos empleados del círculo más cercano de Julián. Gente que antes le había tenido confianza. Ahora entendía todo. Le habían dejado la puerta abierta. No física, sino emocional. Gente que pensó que ella ya era parte del pasado. Y no. Julián se fue directo a la oficina. Habló con seguridad. Revisaron cámaras. Y descubrieron que unas semanas atrás, Vanessa había pasado un par de horas ahí con la excusa de recoger unas cosas personales. Ese día, nadie le puso atención. Entró a la sala de juntas, se quedó un rato sola. Ahí fue donde colocó un pequeño dispositivo en la mesa. Lo encontraron pegado debajo, en una esquina, camuflado como si fuera parte del mueble. Ahí grabó todo. Las charlas privadas, las dudas, las confesiones de Julián con su mejor amigo. Y ahora, con eso, estaba armando una historia que parecía sacada de un programa de chismes. El millonario manipulador que usó a una mujer con una madre enferma como experimento social. Julián sabía que si esto seguía así, lo iba a perder todo. Su imagen, su respeto, sus socios, sus relaciones, y lo que más le dolía: Mariana. Porque ella también estaba leyendo todo eso. Seguro ya había visto las publicaciones. Seguro estaba en shock. Enojada. Asqueada. Intentó llamarla otra vez, nada. Le mandó un mensaje largo, pidiéndole al menos escucharlo. Un audio. No para justificar, sino para contarle cómo estaban usando sus palabras en su contra. Para que supiera que no todo era como lo pintaban, que lo estaban destrozando sin piedad. No hubo respuesta.
hasta que horas después llegó un mensaje corto, directo, como un puñal. No quiero saber nada más de ti. Me hiciste sentir como una prueba, como un experimento. No puedo con eso, no quiero verte. Y eso fue peor que todos los titulares juntos. En ese momento Julián entendió lo que era tenerlo todo y perder lo que realmente importaba. La trampa había funcionado. Vanessa había ganado esta parte. Pero algo dentro de él se activó. No se iba a quedar así. Mateo era el único que no se había alejado. El único que no lo juzgó, que no se sumó al escándalo, ni se hizo a un lado para proteger su imagen. Era su mejor amigo desde que los dos andaban con mochilas de secundaria y granos en la cara. Siempre lo había acompañado en lo bueno y en lo feo, y esta vez no iba a ser diferente. Ya estuvo suave con esta vieja, dijo sin filtro mientras caminaban por la azotea del edificio donde tenían las oficinas. No te puedes quedar cruzado de brazos. Esto ya no es chisme, Julián. Esto es una guerra. Y si no haces algo, te va a destruir. ¿Y qué quieres que haga?, respondió Julián con la mirada perdida. Ya me quemó en todos lados. Mariana no quiere verme. Mis socios me están retirando de los proyectos. Ni dormir puedo. Pues, levántate, porque si tú no hablas, si tú no explicas, si tú no muestras la verdad, van a seguir hablando por ti. Mateo había estado investigando por su cuenta. Era bueno para eso. Había trabajado con periodistas, productores, editores. Sabía cómo funcionaba el mundo digital, cómo se filtraba la información y cómo a veces lo viral se comía a la verdad. Lo primero que hizo fue contactar a un conocido que tenía en una de las plataformas donde se publicó la historia falsa. No era un medio serio, sino uno de esos sitios que viven del chisme y los clics. Le ofreció pruebas de que todo estaba armado, de que Vanessa había manipulado audios, filtrado documentos sin contexto y usado fotos viejas para inventar una historia. Pero no fue fácil. Nadie quería bajarse del tren del escándalo, porque eso vendía, porque el nombre de Julián estaba en boca de todos. Pero Mateo no se detuvo. Fue directo con alguien más grande, una periodista de verdad, de esas que sí investigan, que no publican lo primero que les mandan por WhatsApp. Se llamaba Laura. Le mandó un mensaje directo. Le explicó todo, paso a paso. Le mandó los audios completos, las grabaciones sin cortes, las fotos reales, los correos donde Vanessa amenazaba a Julián, el historial de la cámara de seguridad donde se veía claramente a Vanessa entrando al despacho el día que colocó el micrófono escondido. A Laura le bastaron 3 días para juntar todo. El cuarto día publicó un reportaje, completo, con pruebas, con nombres, con fechas, con documentos, sin adornos, sin intención de limpiarle la cara a Julián, pero sí con la verdad. El título fue directo: Manipulación, venganza y mentiras. La historia real detrás del millonario expuesto en redes. La publicación se hizo viral. Ahora, el que quedó mal fue Vanessa, la mujer que se obsesionó con su ex y fabricó una historia para arruinarle la vida. El reportaje incluía parte del audio real, donde Julián decía cosas como: no quiero que piense que esto fue una burla. Yo de verdad la amo. Solo no sé cómo salir de esto sin perderla. También incluía capturas de sus transferencias anónimas al hospital de la mamá de Mariana, que probaban que, a pesar de la mentira del principio, él había estado ayudando sin esperar nada. La respuesta fue inmediata. Las redes cambiaron de tono. Gente que antes lo había insultado empezó a decir: oye, pues ya viendo bien no era tan malo. Le echamos encima sin saber. Ella sí se pasó, pobre Mariana. El daño no se borró de un día para otro, pero al menos ya había otra versión. Una que Julián sí podía sostener, pero lo que más le importaba a él no era eso, era Mariana. Esa noche, después de ver la nota, agarró el celular, dudó. Luego lo soltó. Luego lo agarró otra vez. Escribió un solo mensaje: no quiero que me perdones, solo quiero que veas esto. Que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. No sé si algún día puedas hablar conmigo,
Pero por si acaso, gracias. Por todo. Y le mandó el enlace. Mariana lo vio. Estaba en la sala del hospital, junto a su mamá, que dormía con una cobija delgadita sobre las piernas. La enfermera había dejado la tele prendida en silencio. Mariana tenía el celular en la mano, pero dudaba en abrir el mensaje. Le temblaban los dedos. Cuando lo hizo, no supo si enojarse más o romperse por completo. Vio el reportaje, leyó todo, escuchó los audios, vio las transferencias, vio su nombre mencionado con respeto, con cariño, vio las pruebas del odio de Vanessa y se sintió como si le hubieran metido la cabeza en agua fría. La historia no era blanco o negro. Había mucho gris, mucho dolor, mucho caos, y lo peor es que ella, en el fondo, lo sabía. No todo había sido una mentira. Julián la amaba, y ahora ella tenía que decidir si esa verdad le alcanzaba para perdonarlo. Julián no sabía qué esperar. Mandó ese mensaje sin pensar en si iba a recibir respuesta. No lo hizo para convencer, ni para hacerse la víctima. Lo hizo porque ya no podía quedarse callado, porque necesitaba que Mariana supiera lo que realmente había pasado, que todo, el escándalo, los chismes, los titulares, eran solo una parte torcida de una historia mucho más compleja, que él no era perfecto, pero tampoco era ese monstruo que pintaron. Pasaron horas, muchas. Se asomaba cada 5 minutos al celular. Nada, se puso nervioso. Luego se tranquilizaba solo. Si no contesta lo entiendo. Se repetía. No me debe nada. La que estuvo ahí para mí fue ella. La que se partió, la espalda fue ella. Yo la decepcioné. Y si ya no quiere saber nada, tiene todo el derecho. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Porque sí la amaba. Porque sí quería recuperarla. Porque sí soñaba con tener otra oportunidad. Del otro lado, Mariana estaba sentada frente a una ventana del hospital, mirando la ciudad a lo lejos. Era una noche callada, de esas donde parece que el mundo se detiene un rato. Tenía el celular, en la mano aún con el mensaje de Julián abierto. Ya había leído todo, ya había visto todo, y lo que sentía no era tan simple como decir sí o no. Estaba enojada. Claro que sí, la había hecho pasar por algo que no merecía. Se sintió usada, expuesta, como si toda su vida se hubiera convertido en un experimento, pero también había visto cosas que nadie más le mostró. Las transferencias, las grabaciones, los audios. Y ahí estaba la verdad. Julián no fue cruel, fue torpe, fue cobarde, pero también fue alguien que se enamoró de ella, aún con toda su vida encima. Se levantó. Fue a ver a su mamá, que dormía tranquila, y le acarició la frente. Se quedó ahí un rato. Luego suspiró, agarró su mochila y salió del hospital sin pensarlo más. No tomó taxi. Caminó. Era como si necesitara sentir cada paso, como si el cuerpo le pidiera bajar la ansiedad andando, una cuadra tras otra. Llegó al edificio donde vivía Julián. No sabía si él seguía ahí. No sabía si la iba a recibir con otra mentira, pero algo dentro de ella le decía que tenía que verlo, que si no hablaban, se iba a quedar con esa espinita clavada para siempre. Tocó la puerta. Fuerte, sin miedo. Julián tardó en abrir, no porque no la hubiera escuchado, sino porque pensó que estaba alucinando, pero sí era ella, ahí parada, con cara seria, ojos cansados, pelo suelto y una expresión que no supo leer. ¿Puedo pasar?, preguntó Mariana sin rodeos. Claro, pasa, respondió él con la voz temblorosa. Entró. El departamento estaba más limpio que nunca. Se notaba que había estado esperando ese momento desde hacía días. Pero Mariana no dijo nada sobre eso. Fue directo al grano. Leí todo, escuché todo. No me lo esperaba. Julián asintió. No quiso interrumpirla. No estoy aquí para pelear, ni para perdonarte así de fácil. Quiero entenderte. Te lo juro que lo intenté, que no sabía cómo decirte. Me enamoré de ti cuando ya era tarde para detener la mentira. ¿Y por qué lo hiciste?
preguntó Mariana con los ojos bien puestos en los suyos. ¿Por qué pensaste que tenías que probar si te quería por dinero o no? Porque me habían usado tantas veces que ya no confiaba en nadie. Y tú eras diferente. Pero tenía tanto miedo de que no lo fueras que terminé jodiéndolo todo. Mariana apretó la mandíbula. Se cruzó de brazos. Se notaba que le dolía, pero estaba ahí. ¿Tú sabes lo que fue para mí pensar que lo nuestro era sincero y después descubrir que era parte de un plan? ¿Tú sabes lo que se siente vivir al día, tener a tu mamá enferma y que encima el hombre al que amas te esté mintiendo? Sí lo sé. Por eso estoy aquí. Por eso te mandé todo. No para justificarme, sino para que veas que, aunque todo empezó mal, lo que sentía por ti era real. Lo que siento, todo lo que hice después fue con el corazón, Mariana. No por lástima, no por culpa, por amor. Ella no contestó de inmediato. Se quedó callada. Luego caminó por el departamento como recordando cosas. La vez que cocinaron juntos en esa cocina chiquita. La vez que se rieron sentados en el piso porque no tenían sillas. La vez que lloró en ese sillón y él la abrazó sin decir nada. Yo, no te odio, dijo por fin. Julián levantó la mirada. Estoy confundida y herida, pero no te odio. Lo que vivimos fue real. Yo lo sentí. Pero también me rompiste el corazón, Julián. Me hiciste sentir menos. No eres menos. Eres más que todo lo que yo he tenido en mi vida. Eres lo mejor que me ha pasado. No me digas eso ahora. No quiero que esto sea un discurso bonito para que te perdone. Solo quiero honestidad. Ya no más juegos. Nunca más. Te lo prometo. Se quedaron en silencio un rato. Largo. Incómodo. Pero real. No sé si puedo volver contigo ahora. No lo sé. Pero necesitaba verte. Escucharte. Sentir que no eras el monstruo que me pintaron. Gracias por venir. Mariana se acercó. Le puso una mano en el pecho. Sintió su corazón acelerado. Dame tiempo. Y se fue. Julián cerró la puerta con los ojos llenos de lágrimas. No era un sí, pero tampoco era un no. A Vanessa ya no le importaban las apariencias. Desde que el reportaje salió, su mundo empezó a caerse poquito a poquito. Al principio no reaccionó. Hacía como que no pasaba nada, como si todos los mensajes, las llamadas de los medios, los comentarios en redes fueran puro chisme barato. Se burlaba, decía que todo era un malentendido, que pronto se calmaría la cosa. Pero no se calmó. La gente empezó a verla como realmente era. Una mujer que cruzó todos los límites por venganza. Que no solo había expuesto la vida privada de alguien, sino que había usado a una persona enferma como herramienta para dañar. Su reputación empezó a hundirse. Marcas con las que colaboraba dejaron de contestarle. Una empresa de cosméticos canceló un contrato, y su círculo cercano se fue alejando. Nadie quería estar al lado de alguien que estaba quemándose en público. Y eso a Vanessa no le dolía tanto por el dinero. Lo que más la partía era el rechazo, porque ella vivía de que la vieran, de que la admiraran, de que dijeran qué guapa, qué perfecta, qué exitosa. Cuando todo eso se apagó, algo en ella se quebró. Pero aún así, no se rendía. Vanessa no era de las que aceptan una derrota fácil. Sabía que todavía tenía una carta fuerte, una historia que ni Julián conocía del todo, algo del pasado que nunca se había dicho, algo que podía darle el último control. Mateo, mientras tanto, seguía investigando por su cuenta. Quería estar seguro de que Vanessa no volviera a atacar. Empezó a revisar todo su historial, a conectar con gente que la conoció antes, cuando todavía no era la influencer de lujo que todos creían. Y ahí fue donde encontró algo. Una mujer llamada Leticia, excompañera de universidad, le escribió por redes. Le dijo que había leído todo el escándalo y que no le sorprendía. Que Vanessa siempre fue así. Falsa, obsesiva, calculadora. Que incluso en la escuela había tenido problemas con profesores, por mentir y manipular. Pero lo más fuerte vino después. Leticia soltó una bomba.
Vanessa tiene una hermana. O bueno, media hermana. Nunca lo cuenta. Se avergüenza de ella. Fue dada en adopción cuando era bebé, por un tema familiar bien raro. Pero hace como un año se reencontraron y no terminó bien. Mateo se quedó en silencio. ¿Tú conoces a esa hermana?, preguntó. La vi una vez, por foto, pero no sé dónde está. Lo que sé es que cuando Vanessa se enteró de que su papá había tenido una hija fuera del matrimonio, casi explota. Nunca lo superó. Mateo anotó todo. No sabía bien por qué, pero algo en esa historia le hacía ruido. ¿Por qué alguien ocultaría algo así? ¿Y por qué justo ahora parecía importante? Se lo contó a Julián. ¿Y tú crees que eso tenga que ver con Mariana?, preguntó él confundido. No lo sé. Pero todo esto tiene un fondo más oscuro. Julián, esto no fue solo por despecho. Hay algo más que la mueve. Algo que viene de mucho tiempo atrás. Y tiene que ver con eso. Mientras tanto, Vanessa se reunió con su madre en un restaurante caro. Pidió una copa de vino blanco, como siempre. Hacía cuando quería sentirse poderosa, pero estaba nerviosa. Traía las manos frías. Su mamá notó algo diferente. ¿Ahora qué hiciste? Vanessa bajó la mirada. ¿Te acuerdas de ella? ¿De quién? De la hija de esa mujer con la que mi papá se metió, la que no era nada, según él. La madre frunció los labios. Claro que me acuerdo, una vergüenza. No entiendo por qué sigues pensando en eso. Esa niña no es nada para ti. ¿Y si lo fuera? ¿Y si todo esto, todo lo que estoy haciendo, fuera por eso? La señora la miró como si no entendiera. ¿Qué estás diciendo, Vanessa? Que Mariana, esa tal Mariana, es ella, la hija, que mi papá abandonó, la que dieron en adopción, la que creció sin saber quién era, y ahora resulta que es la mujer por la que Julián dejó todo, la que se robó lo único bueno que me quedaba. La madre abrió los ojos impactada. ¿Estás segura? Sí, lo confirmé. Hice una prueba hace meses. Conseguí una muestra. Es ella. Mariana es mi media hermana. El silencio en la mesa fue total. Solo se escuchaba el ruido de los platos en otras mesas. ¿Y qué vas a hacer? Vanessa apretó la copa con fuerza. Nada. Ya no puedo con esto. Perdí todo. Y ella ni siquiera sabe que yo soy parte de su sangre. La madre no dijo nada más. Vanessa se fue del restaurante sin despedirse. Sabía que por primera vez en su vida no tenía un plan. No tenía el control. Y lo peor era que su odio venía de algo que ni siquiera Mariana sabía. Julián ya no era el mismo. Después de todo el daño, de todo lo que perdió, algo en él cambió. Se cansó de quedarse callado, de andar pidiendo permiso, de tratar de arreglar las cosas con palabras suaves. Ya no. Ahora era personal. Vanessa no solo lo había expuesto, no solo había dañado su imagen o su trabajo, le había quitado algo mucho más importante, la confianza de Mariana. Y eso no se lo iba a dejar pasar. Mateo fue quien lo empujó. Ya basta, hermano. Tienes todo para defenderte. La ley, la verdad, las pruebas. ¿Qué esperas? ¿Que se burle otra vez? Julián asintió. Ya no había dudas. Esa misma semana fue con su equipo legal. Les entregó todo. Los audios manipulados, los correos donde Vanessa lo amenazaba, los movimientos raros de su paso por la oficina, las pruebas de la cámara de seguridad y hasta el testimonio de uno de los empleados que confesó que ella le ofreció dinero a cambio de acceso a sus documentos privados. El abogado fue claro. Sí se podía hacer algo. Vamos con todo, dijo Julián. Lo hicieron. Presentaron una denuncia formal por difamación, por invasión a la privacidad y por uso indebido de información personal. Además, se solicitó que se hiciera una investigación digital de todo el material que Vanessa había filtrado. En pocas horas, la noticia se empezó a mover. Julián D. contraataca legalmente. Exnovia podría enfrentar consecuencias penales.
Ahora los medios ya no hablaban de él como el loco millonario que fingía ser pobre. Ahora lo veían como la víctima de una mujer que cruzó todos los límites. La gente en redes también cambió el tono. Algunos pidieron disculpas, otros simplemente se quedaron callados. Pero lo importante era que la verdad ya no era un susurro escondido. Era un grito con pruebas. Vanessa se enteró en una reunión. Le llegó la notificación a su celular. Abrió el documento, leyó todo, y por primera vez en mucho tiempo se quedó sin saber qué hacer. No podía frenarlo. No podía taparlo. Todo lo que hizo estaba ahí, en papel, con sello oficial. Trató de llamar a Julián. No contestó. Luego, le mandó un mensaje largo diciendo que todo se salió de control, que ella solo quería que supiera cómo se había sentido, que no pensó que iba a llegar tan lejos. Intentó hacerlo quedar como el exagerado, pero esta vez Julián no mordió el anzuelo. La bloqueó. Fin del contacto. Mateo, por su parte, contactó otra vez a la periodista que había destapado todo. Le pasó nueva información. Ella publicó un segundo reportaje. Ahora sí, con pruebas legales. Lo que Vanessa hizo podría costarle caro. Y costó. En menos de una semana, Vanessa perdió sus colaboraciones, la invitaron a cancelar su participación en un evento de moda, y uno de 1900 sus videos más populares fue bajado de la plataforma por contenido sensible. Incluso su propio abogado le dijo que no podía seguir defendiéndola si todo eso era cierto. Pero lo más fuerte vino de parte de Mariana. Ella también había visto todo. La denuncia, la nota, la respuesta de los medios. Y algo en su corazón se aflojó. Porque no era venganza lo que estaba viendo. Era defensa. Era dignidad. Julián no estaba actuando para salvar su imagen, sino para ponerle un alto a alguien que lo cruzó todo. Y eso, de alguna forma, la hizo verlo diferente. Decidió buscarlo. No lo avisó. Fue directo a su departamento. Julián abrió la puerta y se quedó congelado. «Necesito hablar contigo», dijo Mariana, sin rodeos. «Pasa». Se sentaron. No había tensión. Solo algo que todavía dolía, pero ya no como antes. «Vi todo. Lo que hiciste. Cómo lo enfrentaste. Ya era hora. Y lo hiciste bien. No por orgullo, sino porque había que hacerlo». «Sí», respondió Julián, mirando al piso. «Pero aunque todo se acomode allá afuera, yo sé que aquí adentro, entre nosotros, no es tan fácil». Mariana respiró hondo. «No, no es fácil. Pero por primera vez, sentí que no estabas huyendo». Julián levantó la mirada. «Ya no quiero huir de nada. Entonces empecemos por lo básico. Quiero saber la historia completa. Toda. Desde que me conociste hasta hoy. Sin saltos, sin excusas, con detalles. Quiero saber en qué momento se volvió real para ti». Julián asintió. Y empezó a hablar. No se guardó nada. Ni la primera vez que la vio comiendo tacos. Ni la decisión de fingir ser pobre. Ni el momento exacto en que sintió que se había enamorado de verdad. Ni las noches que lloró solo por no saber cómo decirle la verdad. Ni el miedo que sintió cuando pensó que la había perdido para siempre. Mariana lo escuchó todo, en silencio. A veces con el ceño fruncido, a veces con los ojos brillosos. Cuando él terminó, pasaron unos segundos donde ninguno habló. «¿Puedo quedarme esta noche?», preguntó ella. «Claro, siempre». Se acostaron en la cama, sin tocarse, solo mirando al techo. Y ahí, en ese silencio, el corazón de ambos empezó a sanar. La mañana siguiente fue distinta. No porque todo ya estuviera arreglado, ni porque las heridas se hubieran cerrado de un día para otro. Fue distinta porque por primera vez en mucho tiempo, Julián y Mariana despertaron sin el peso de una mentira entre ellos. Mariana abrió los ojos y lo vio dormido a su lado. No lo despertó. Se quedó ahí mirándolo, recordando todo lo que habían pasado. A veces pensaba que su historia era una locura total.
Un millonario que se hace pasar por pobre. Una mujer con 2 trabajos. Una mamá enferma y una vida entera al borde. Una exnovia que apareció como un huracán. Un escándalo en internet. Una verdad que nadie esperaba. Y sin embargo, ahí estaban. En ese cuartito, con el sol colándose por la ventana sin cortina, con las cobijas arrugadas y una taza de café viejo sobre la mesa de noche. Se levantó despacio, fue a la cocina, calentó agua y preparó 2 cafés instantáneos. Los puso sobre la mesa, se sentó y miró su celular. Tenía un mensaje de su hermana. ¿Estás bien? Te vi en una nota. Estoy orgullosa de ti. Mariana sonrió por primera vez en días. Julián despertó con el olor del café. Se sentó en la cama, despeinado, con los ojos hinchados, pero con una expresión de paz que no se le había visto en semanas. ¿Dormiste bien?, preguntó. Sí. Más de lo que pensé. Él se acercó a la mesa y se sentó frente a ella. No dijeron nada por un rato. Solo tomaron café en silencio. Gracias por quedarte, dijo él al fin. No fue fácil, pero necesitaba ver si quedaba algo aquí, respondió Mariana tocándose el pecho. ¿Y si queda? Sí, pero está golpeado. No lo niego. Julián asintió. No se atrevía a forzar nada. Voy a recuperar tu confianza paso a paso, no te voy a volver a mentir, te lo juro. Ya no quiero promesas bonitas. Quiero hechos, dijo ella, firme pero tranquila. Ese día, Julián decidió dejar el departamento pequeño. Ya no tenía sentido seguir viviendo esa vida falsa. Lo había hecho para probar algo. Ya había aprendido la lección. Mariana lo acompañó a recoger sus cosas. No había mucho. Un colchón inflable, unos trastes, un par de libros, ropa sencilla. Lo metieron todo en cajas viejas de cartón y lo subieron a la camioneta de Mateo, que llegó como siempre, con una sonrisa y un ¿listos para empezar de nuevo? Julián volvió a su casa original, grande, limpia, con muebles que ya ni recordaba. Bien, Mariana no se mudó con él, al menos no por ahora. Decidieron ir despacio, verse con calma, no saltarse pasos. Mariana regresó a su trabajo en la clínica, pero dejó la cafetería. Ya no podía con la carga de los 2 turnos. Julián le ofreció ayuda, pero ella lo paró en seco. Una cosa es que quiera seguir contigo, otra es que me mantengas. Yo sigo siendo la misma Mariana. ¿Estamos? Sí. Estás más fuerte que nunca, dijo él sonriendo. Lo que sí aceptó fue que Julián la ayudara con lo de su mamá. No a escondidas, no con secretos. De frente. Firmaron los papeles, juntos en el hospital, pusieron el nuevo tratamiento en marcha y las cosas empezaron a mejorar. La señora tenía días buenos y otros no tanto, pero por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. Cada tarde, después del trabajo, Julián pasaba por Mariana. A veces salían a caminar, otras solo se sentaban en el coche a platicar. Redescubrieron cosas que ya sabían del otro, pero ahora sin el filtro de la mentira. Mariana le contaba historias de su infancia, de cuando vendía dulces afuera de la escuela para ayudar a su mamá. Julián hablaba de sus primeros años como emprendedor, de cómo casi se rinde antes de que su aplicación despegara. Una noche, mientras caminaban por el parque donde se conocieron, Julián sacó algo del bolsillo. «Esto es para ti», dijo. Era una pequeña libreta con hojas en blanco. «Y esto es tu historia, para que la escribas como quieras, ya no con mentiras, ni con miedos, solo tú, como eres». Mariana lo miró, se le hizo un nudo en la garganta, lo abrazó sin decir palabra, y se quedaron así, apretados, sintiendo que el mundo, por fin, dejaba de girar tan rápido. Mateo, por su parte, le dijo a Julián algo que se le quedó grabado. No hay regreso perfecto, pero si hay sinceridad se puede construir algo más fuerte. No lo arruines otra vez, cabrón. Julián sonrió. No lo haré. Mariana empezó a escribir en esa libreta esa misma noche. No algo bonito, ni poético, solo real, como su vida, como
todo lo que habían pasado. Y aunque aún no sabían cómo iba a terminar su historia, al menos ya sabían una cosa: el amor, cuando es sincero, puede empezar de nuevo. Todo parecía ir agarrando rumbo. No perfecto, pero estable. La salud de la mamá de Mariana iba mejorando poquito a poco. Las noches ya no eran tan pesadas, los dolores habían bajado, las medicinas hacían efecto y los doctores se mostraban más optimistas. Mariana ya no tenía que correr entre trabajos, y Julián estaba metido de lleno en su vida, pero sin invadirla. Iban paso a paso, como habían acordado, sin presiones. Habían pasado 2 meses desde la última vez que Vanessa apareció. 2 meses sin escándalos, sin publicaciones, sin amenazas. Nadie sabía si se había ido de la ciudad, si se escondía, o si simplemente había entendido que ya no tenía más poder sobre ellos. Julián ya no hablaba de ella. Mariana tampoco preguntaba. Era como un capítulo cerrado, pero no lo estaba. Una mañana Mariana llegó al hospital con una pequeña caja entre las manos. Era un regalo para su mamá, una bufanda que había visto en una tienda de segunda mano y que le pareció suave, bonita, justo para el clima que ya empezaba a refrescar. Entró al cuarto como siempre, saludando bajito, sonriendo, con ese amor que solo ella sabía dar. Sobre la mesita de al lado había un sobre, uno blanco, con su nombre escrito a mano. No era del hospital, tampoco del personal, ni de los amigos que a veces le dejaban notitas. Era algo distinto. Lo abrió con cuidado. Adentro solo había una carta y 3 palabras al final que la dejaron helada. Soy tu hermana. Mariana se quedó tiesa. Volvió al inicio. Leyó cada palabra. La carta era directa, sin vueltas. No tenía firmas, pero no hacía falta. Quien la había escrito sabía perfectamente quién era Mariana, quién era su mamá, todo lo que había vivido. Hablaba de una historia vieja, enterrada, de un secreto que la familia había ocultado durante años, que su padre biológico había tenido otra familia, que esa familia, a la que Mariana nunca conoció, tenía una hija que también creció con vacíos, con corajes, con la sensación de haber sido abandonada, y esa hija era Vanessa. Mariana tuvo que sentarse. No lo podía creer. Leyó la carta 1, 2, 3 veces. Cada párrafo le daba más vueltas en la cabeza. Explicaba cómo su mamá había estado embarazada cuando el papá de Mariana se fue, que él nunca se hizo cargo, que años después ese mismo hombre tuvo otra hija con otra mujer. Esa hija creció llena de rencor, sintiéndose desplazada, y cuando se enteró de que tenía una hermana, lo guardó en secreto. Hasta ahora. Mariana no sabía si era verdad, pero todo lo que decía ahí coincidía. Fechas, nombres, datos, y el golpe más fuerte fue esa frase escrita con letras temblorosas. No te odio, te envidié. Pensé que tú tenías todo lo que a mí me faltó, pero ya entendí que ninguna de las dos la tuvo fácil, solo que tú supiste ser mejor persona. Se le salieron las lágrimas, no de tristeza, de impacto, de sorpresa, de no saber qué hacer con esa información. Julián la encontró más tarde en el parque donde solían sentarse a platicar. Ella estaba ahí, sola, con la carta en las manos. Se la enseñó sin decir nada. Él la leyó en silencio. Cuando llegó al final, levantó los ojos. ¿Estás segura que esto es de ella? No tengo dudas. ¿Cómo te sientes? Mariana se rió, pero no era una risa alegre. ¿Cómo se supone que me sienta? Acabo de enterarme que la mujer que me quiso destruir, que casi me arruina la vida, ¿es mi hermana? Ni en las novelas. Pasan estas cosas. Sí pasan, dijo Julián bajito tocándole la mano. Mira todo lo que nos pasó a nosotros. Mariana se quedó callada. Se limpió las lágrimas con la manga del suéter. Y lo peor es que no sé si quiero buscarla, si quiero saber más, no sé si quiero tenerla cerca o dejar que esto quede aquí. No tienes que decidir ahora. ¿Y tú qué harías? Julián
pensó. Y fue sincero. No lo sé. Pero lo que sí creo es que el pasado solo pesa cuando uno lo guarda. Si lo enfrentas, duele menos. Tal vez no quieras verla, tal vez sí. Pero si lo haces, que sea por ti, no por ella, no por nadie más. Mariana asintió. Esa noche no durmió. Se quedó viendo la carta una y otra vez. Leía entre líneas. Imaginaba cómo habría sido todo distinto si se hubieran conocido antes, si no hubieran estado enfrentadas por algo que ninguna de las dos pidió. Si ese hombre, ese padre ausente, hubiera hecho las cosas bien desde el inicio, pero ya no había vuelta atrás, solo decisiones, y Mariana ya no era la misma mujer de antes. Habían pasado 3 semanas desde la carta. Mariana no respondió. No la tiró, pero tampoco la contestó. La guardó en una caja, junto con otras cosas importantes que no sabía si quería volver a tocar. No se lo contó a su mamá. No le quería meter más problemas en la cabeza. Ella estaba enfocada en recuperarse, en tener fuerza, en volver a caminar sin ayuda. Con Julián las cosas iban bien, seguían saliendo, hablando más, conociéndose ahora sin barreras. A veces se quedaban dormidos en el sillón viendo películas viejas. Otras noches caminaban sin rumbo, comiendo elotes con chile y riéndose de cualquier tontería. No hablaban del futuro, ni hacían planes grandes. Solo vivían el presente. Y eso para los dos era más que suficiente. Pero un día, llegó algo más. No una carta, un documento oficial, a nombre de Mariana. Era de una notaría, un aviso de herencia. Al principio, pensó que era un error, pero lo volvió a leer. 1, 2, 3 veces. Estaba correcto. Su nombre, su CURP, su dirección, todo. Un abogado había intentado contactarla por teléfono sin éxito, así que mandaron el papel físico. Lo leyó con calma. Ahí decía que su padre biológico, ese que nunca conoció, que se fue antes de que ella naciera, había muerto hacía unas semanas, que tenía una propiedad a su nombre y que, por decisión legal, una parte ahora le pertenecía a Mariana. Se le fue el aire. No sabía cómo reaccionar. ¿Ese hombre había muerto? ¿Y ahora, así sin más, le dejaba algo? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Julián cuando se lo contó. No sé, ni siquiera sé si quiero ir. Nunca estuvo, nunca preguntó por mí, y ahora me deja una casa como si con eso arreglara todo. ¿Y si es su manera de pedir perdón? ¿Tú crees que se puede pedir perdón cuando ni siquiera conoces la voz de tu hija? Julián no insistió. La entendía, pero también sabía que ella necesitaba cerrar ese capítulo. Después de pensarlo por días, Mariana decidió ir. La propiedad estaba en un pueblo pequeño, a 2 horas de la ciudad. No era una mansión, pero sí una casa bien cuidada, con jardín, techos altos y una vista increíble a los cerros. El abogado la estaba esperando. No dejó carta, no dejó mensaje, solo puso su voluntad por escrito. Tenía 2 hijas reconocidas. Una de ellas eres tú. La otra, bueno, ya sabes quién es. Mariana asintió en silencio. La otra parte era de Vanessa, y sí, ella también estaba ahí. Llegó minutos después, en un coche viejo, con cara cansada, sin maquillaje, con el cabello suelto y las ojeras marcadas. Cuando bajó del auto y la vio, Mariana sintió un vuelco en el estómago. Vanessa no se acercó, solo se quedó ahí, parada, mirándola como si estuviera viendo a un fantasma. No hubo odio, no hubo drama, solo confusión. El abogado los dejó solas. Dijo que no tenía que ser en ese momento, que podían volver a firmar otro día, pero Mariana lo detuvo. Vamos a hacerlo hoy. Ya basta de dejar todo a medias. Entraron, juntas. No cruzaron palabra. Solo firmaron, recibieron los papeles y se quedaron sentadas en el porche sin saber qué hacer con todo eso. Hasta que Vanessa rompió el silencio. Yo no sabía que me iba a doler así. ¿El qué? Saber que tenías razón, que lo tuyo era real, que yo solo estaba llena de coraje por algo que no fue tu culpa. Mariana no respondió.
Tú creciste sin él. Yo también. Pero tú no lo usaste como excusa para hacer una mierda. Yo solo quise vivir tranquila, no perfecta, solo en paz, dijo Mariana bajito. Vanessa la miró. ¿Me odias? No, ya no. Me cansé de cargar eso. Vanessa se limpió las lágrimas. Entonces quédate con la casa. Es tuya también. Yo no quiero nada, no de él, ni yo. Y ahí, en ese momento, entendieron que ninguna de las dos había ganado, que en realidad ambas habían perdido algo que nunca se pudo recuperar, pero también entendieron que tal vez, solo tal vez, podían empezar algo distinto, no como hermanas, ni como amigas, pero como dos mujeres que habían dejado de pelear por heridas que no provocaron. De regreso a casa, Mariana no habló mucho. Julián solo la miraba de reojo respetando su silencio. Ya sabía que a veces el silencio dice más que 1000 cosas. Al llegar, Mariana se sentó en la cama. Sacó la libreta que él le había regalado y escribió: La verdad nunca viene sola, siempre arrastra más cosas, pero si la dejas entrar también te limpia, y esta vez me limpió el alma. Luego cerró la libreta, miró a Julián y sonrió. Ya no me pesa. ¿Qué? Todo esto, ya no me pesa. Y Julián supo, sin que ella lo dijera con palabras, que por fin estaban bien.